Nuestra siguiente participante es Claudia Martín. Ella es licenciada en Comunicación Social, Mención Desarrollo Económico, egresada de la Universidad de los Andes, Núcleo Táchira. Continúa sus estudios obteniendo la capacitación docente y también tiene formación en Derechos Humanos, formación en Gobierno, Mundo y Fronteras. Ahora se encuentra a la espera del título de Magíster en Seguridad de la Nación en el Instituto de Altos Estudios Estratégicos para la Seguridad de la Nación. Cursa también un máster en Relaciones Internacionales y la especialización en Medios Digitales de la Universidad de los Andes, Táchira. Ejerció la profesión de periodista en prensa, radio y televisión. Fue jefe de prensa y coordinadora de contenido para un canal de televisión nacional y regional. En este momento se encuentra en el mundo humanitario con una organización internacional. El video de Claudia Martín se titula Retos de actualización en el sistema de la salud a lo largo de la pandemia. Gracias, Paola, por la oportunidad de participar en este foro, donde en el día de hoy podemos generar importante información y conciencia, que es lo que más queremos llamar a la población con respecto a lo que es esta pandemia a nivel mundial que estamos viviendo. En mi caso, soy Claudia Martín, ya como me presentó Paola anteriormente, y en esta oportunidad pues vamos a conversar un poco sobre esos retos de la salud, del sistema de salud, una vez que se descubre que existe una pandemia, que existe una emergencia sanitaria a nivel mundial. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué hacían los médicos, los científicos que tenían una carrera contra el tiempo para tratar de ubicar un medicamento y reducir un poco esta sintomatología y estos riesgos y el fallecimiento de tantas personas a nivel mundial con lo que sería esta pandemia conocida como SARS-CoV-2 o mejor conocida como COVID-19? Pero vamos a escuchar un poco al doctor Camilo López, médico anestesiólogo, quien nos puede orientar más sobre esta información. Gracias, Claudia, por tus preguntas. Sí, yo considero que desde el inicio de la pandemia hubo innumerables retos para los sistemas de salud a nivel mundial. Uno de los principales retos era establecer un mecanismo diagnóstico. No existía una capacidad instalada en los sistemas de salud de todos los países para poder establecer un diagnóstico masivo a toda la población. Desarrollar nuevos métodos diagnósticos más fáciles, más económicos, también fue uno de los principales retos que se presentaron a nivel de los sistemas de salud. Luego de esto, entendemos que este virus tiene una capacidad de replicarse mucho mayor, aunque con una mortalidad menor para la población. Tuvimos experiencias similares con coronavirus en otras épocas, como el SARS o el MERS, que tuvieron gran impacto sobre las poblaciones que afectaron, pero este coronavirus se presentó de una manera un poco diferente. Entonces, también establecer cercos sanitarios ante una replicación tan rápida, una capacidad de contagio tan rápida, fue uno de los principales retos de los países. Vimos al inicio de la pandemia, a finales del 2019 y principios de 2020, cómo a medida que iba pasando el tiempo se iban sumando los países que iban cerrando sus fronteras, y hacer este control sanitario, este cerco sanitario para evitar el contagio dentro de la población fue otro de los grandes retos que enfrentaron los países y los sistemas sanitarios. Además de esto, como ya expliqué, pues este virus se comporta de una manera diferente a otros virus ya conocidos, tiene algunas diferencias puntuales, y entender la fisiopatología del virus, cómo afectaba al cuerpo humano, cómo se producían los síntomas, cuáles eran los tiempos de contagio, los tiempos de latencia, fue otro de los grandes retos que todavía seguimos enfrentando el día de hoy. Seguimos entendiendo cómo se comporta el virus, seguimos entendiendo cuáles son los efectos que se producen. Creo que es uno de los mayores retos que hemos enfrentado a nivel de sistemas sanitarios, sobre todo quienes hacen investigación y se han dedicado a descubrir cómo funciona este virus. Además de esto, pues el tratamiento es algo que sigue en desarrollo. Existen innumerables planes o protocolos de tratamiento a nivel de diferentes sistemas sanitarios. Cada país ha adoptado, digamos, basado en estudios, basados en evidencias propias o basados en evidencias de otros centros de salud en otros países, diferentes protocolos de tratamiento. Algunos han demostrado efectividad, otros han probado ser inefectivos para el tratamiento del virus. Lo cierto es que al día de hoy el tratamiento no está claro, no existe un tratamiento específico para el coronavirus. Han probado algunos protocolos, pero lo más efectivo para poder prevenir y poder combatir este virus son las medidas de prevención para cortar la cadena de contagio.
y es lo que ha probado ser efectivo a nivel de muchos sistemas sanitarios. Por eso todos los países han adoptado las medidas de cuarentena, las medidas de aislamiento entre la población de sus países. Además de esto, otro de los grandes retos, como ya expliqué, la capacidad de contagiar tan acelerada, ha significado que a los centros de salud han llegado cantidades infinitas de pacientes, sobrepasando y desbordando la capacidad de estos centros de salud de brindar atención, las unidades de terapias intensivas, los cupos, los ventiladores, incluso el personal disponible para atender a estos pacientes ha sido insuficiente a lo largo del mundo, a lo largo del territorio, en donde se ha visto, pues, ejemplos como en el Ecuador, donde existían fallecimientos masivos en la calle porque las personas no tenían acceso a un cupo de hospitalización, o en sitios como Brasil, donde se han desbordado las capacidades de atención con la creciente ola de contagios tan rápida que se ha producido en este país. Entonces, los retos que han enfrentado los sistemas de salud a nivel de tratamiento y capacidad de atención son los mencionados ya, pero existe una luz al final del túnel en cuanto al tratamiento, que no es un tratamiento sino prevención. Desde el inicio de la pandemia se desarrolló una carrera para el desarrollo de la vacuna, valga la redundancia. Muchos laboratorios a nivel mundial han estado estudiando modelos de vacunas, algunos han probado ser muy efectivos, muy eficientes, otros no tanto. Sin embargo, ya existen varias vacunas en el mercado que han probado ser efectivas y que han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, y es una de las principales herramientas que hoy por hoy nos están permitiendo ver la luz al final del túnel con esta pandemia. Y bueno, yo creo que es una de las principales herramientas que vamos a seguir usando en el futuro para poder combatir la vacunación sin dejar de lado, pues, la prevención. Bueno, como lo veníamos comentando, parte importante para poder prevenir el coronavirus o poder prevenir un poco lo que es esta emergencia sanitaria o la infección del COVID-19, también es cumplir con ciertos elementos importantes o ciertos pilares importantes para poder llevar la prevención a nivel personal. Parte de estos elementos los podrán observar en la siguiente imagen, donde pueden apreciar un poco cuáles serían estos pilares fundamentales, como lo vengo comentando desde hace algunos instantes, y podemos iniciar con el lavado de manos. El lavado de manos es sumamente importante, la importancia que tiene de lavar las manos adecuadamente, de restregarlas de la manera adecuada, de utilizar un jabón para poder llevar una buena higienización y poder desinfectarnos las manos. Recuerden que las manos estamos en contacto con cualquier elemento que podamos tocar que pudiese estar contagiado. Entonces, la importancia del lavado de manos al ingresar a tu hogar, la importancia del lavado de manos cada vez que ingreses a una oficina, a un negocio, la importancia cuando regreses a tu hogar, cada vez que vayas al baño, cuando estornudes, cuando tosas, cuando tengas manipulación con cualquier elemento que pueda ser manipulado por cierta cantidad de personas, como tocar un producto en un supermercado, como abrir una puerta, llamar a un ascensor, ese tipo de elementos que pueden hacer que tú te contagies y no te des cuenta. Es importante que cuando laves las manos, las laves, como decimos, de manera adecuada. Uno de los mitos que se escuchan mucho en este caso en Venezuela es, mientras que te lavas las manos, canta el cumpleaños. Es más o menos el tiempo que debes de durar lavándote las manos, 20, 30, 40 segundos, pero sumamente importantes que pueden llegarte a prevenir el contagio del COVID-19. Otro de los elementos, bueno, viendo allí lo de lavado de manos, podemos ver un hashtag muy importante como lo es lávate las manos. Un hashtag que venimos utilizando desde hace mucho tiempo, desde hace un año aproximadamente de la pandemia. Es un hashtag que nos ha llevado también a volver a tomar conciencia sobre el lavado de manos. Otro elemento, continuando, es el uso del tapabocas. Es sumamente necesario usar el tapabocas. Si hacemos un buen lavado de manos y si también utilizamos un tapabocas cada vez que salimos de nuestros hogares, cada vez que vamos a tener contacto con el exterior o con cualquier otra persona que nos encontremos, es importante el uso del tapaboca y de manera adecuada. Debemos de protegernos completamente la nariz, debemos cubrirnos también la boca de una manera correcta. No sirve de nada tener el tapaboca, estárnoslo tocando, quitándolo, tocándolo con las manos por la parte exterior para luego volvernos a contagiar las manos. Ese tipo de elementos hay que cuidarse, hay que tomar conciencia. A lo mejor lo hacemos de una manera inconsciente, nos retiramos el tapabocas con la misma mano, se nos olvida que es el lugar externo por donde puede estar expuesto y luego no nos lavamos las manos. Entonces,
Hay que prevenir con estos elementos. Otro importante, bueno, si verificamos allí con el elemento del uso del tapabocas, podemos observar que si hacemos link, nos manda a la página de la Organización Mundial de la Salud. Allí pueden ustedes observar diferentes informaciones que se encuentran a lo largo de esta página, un poco sobre cómo orientar al público, las técnicas sobre el COVID-19, los consejos a la población acerca de rumores. Y hablando de rumores, es importante no dejarse llevar por algunas redes sociales que no son confiables, por algunos mensajes enviados por WhatsApp. Es importante que cuando se tenga alguna inquietud sobre el COVID-19 nos dirijamos a páginas legalmente establecidas, confiables y dedicadas para estos temas, como son la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Son páginas por donde nos podemos guiar, que nos dan una información realmente veraz sobre cuáles deben de ser estos cuidados, cuál es la sintomatología y de qué manera podemos entonces ayudar a prevenir el COVID-19. Volvemos a la imagen y ayer observamos esta imagen que también tiene que ver con la prevención y nos habla del distanciamiento social. Es importante el distanciamiento social. No lavamos la mano, nos colocamos tapabocas, pero si no mantenemos un distanciamiento de 1,5 metros, 2 metros con otras personas, no hacemos nada. Es importante también el distanciamiento, que la otra persona con la que tú hables o converses también tenga el tapaboca y de esta manera podemos reducir el riesgo de ser contagiados de COVID-19 por alguna persona que pudiese estar infectada. Vamos luego a esta imagen y vemos el hashtag quédate en casa, sumamente importante. Y al inicio de la pandemia todo lo vivimos. ¿Cuál era la información en ese momento? Quedarse en la casa. La gente se quedó, la gente inició el teletrabajo, la gente buscó alternativas para quedarse en la casa. Es importante que también, mientras que estemos en la casa, evitemos las visitas de las personas. De nada nos sirve estar en casa si tenemos ingresos y egresos constantes de personas o visitas o familiares o amigos que están en nuestras viviendas que no cumplen con un protocolo importante como lo es el uso del tapabocas, como lo es el lavado de manos. Entonces, que nos visiten no tiene ningún sentido si nosotros mismos no nos cuidamos. Aquí podemos ver algunos de los elementos importantes, como se los mostré: el lavado de manos, uso de tapabocas adecuado, el distanciamiento social y lo importante es quedarse en casa. Sumado a esto, es importante que cuando se tosa, que cuando se estornude, así utilices el tapaboca. Bueno, toser o estornudar en el pliegue del codo es una de las recomendaciones que se ha dado, así como la limpieza y la desinfección. Una cosa es limpiar porque limpiamos lo que vemos y otra cosa es desinfectar porque desinfectamos lo que no vemos. Es sumamente importante las llaves, el teléfono, cuando ingresas a tu casa, cuando abres la manilla, cuando llamas el ascensor, ese tipo de cosas que pueden ser manipulados cuando venimos de la calle son sumamente importantes, limpiarlas y desinfectarlas. Todo lo que tú puedas tener en tu casa, en tu cocina, el piso, cualquier elemento que pudiese estar contaminado por lo que sería el COVID-19. Entonces, aquí también observamos un poco, más de 130 millones de contagios a nivel mundial hasta la fecha, casi 140 millones tenemos el día de hoy. Importante tomar conciencia, llamar a la prevención. Usando estos elementos, consideramos que pudiésemos disminuir un poco el riesgo de poder ser contagiados de COVID-19. Esto es un poco lo que les quería dejar, pero luego de lo que escuchamos del doctor Camilo, quería dejarles un poco de recomendación y algunos elementos sumamente importantes que debemos de utilizar para ayudar a prevenir este foco a nivel mundial o esta emergencia sanitaria que tenemos en este momento, como lo es la COVID-19.